América tiene... Normalmente los gobernantes no saben recursos mundiales. Que pasó de ocuparse de la defensa hemisférica a la seguridad interna. Seguridad interna significa guerra contra la población. La doctrina de la seguridad interna implicaba que había que disciplinar, despolitizar, United States Army doctrine as it's taught in every school in the Army system, translated into Spanish. De un centenar de otros centros en donde se entrena a personal militar latinoamericano, pero la EDA es la escuela modelo. El Pentágono la ensalza llamándola el eje de la política. No están contentos. Nosotros creemos que esta escuela no promueve la democracia ni los derechos humanos, sino más bien la tortura. Tenía vacíos los intestinos. Tenía todas las costillas rotas. Moratones por todo el cuerpo. Le habían golpeado en los ojos. Tenía sangre dentro. Fue una conmoción para mí ver a mi hermano pequeño frío, herido, y pensar que no pude salvarlo. Se mata a tanta gente diariamente, no solo en Colombia, en todo el mundo. Y vivo en esta sociedad que es la mayor financiera de este problema. La Escuela de las Américas es una escuela para gente que hace estas cosas. La Escuela de las Américas es uno de los muchos instrumentos que utiliza Estados Unidos para imponer el status quo sobre otros países, usando la fuerza y la violencia. La pregunta más importante es: ¿por qué los dirigentes estadounidenses hacen una cosa así? Dicen que es por la democracia, para luchar contra el comunismo, para erradicar el terrorismo, para proteger las vidas de los norteamericanos o para defender los intereses de los norteamericanos. Muy bien, cuando dicen defender los intereses de los norteamericanos, ahí ya se están acercando un poquito a la verdad. Pero los intereses de qué norteamericanos, no los suyos, ni los míos, ni los del contribuyente. Los intereses de las grandes compañías inversoras. De manera que el objetivo, y esto se ve en el tipo de países y regímenes que apoyan y atacan, el objetivo es muy racional, muy persistente, muy consistente, y no es otro que hacer que el mundo sea más seguro, para ese 1 o 2% que está en lo más alto y que es dueño de la mayor parte del mundo. Los primeros beneficiarios de los recursos del país, tanto humanos como materiales, deben de ser los llamados intereses estadounidenses. Y si el pueblo del país piensa que el primer beneficiario debe ser el pueblo de ese país, entonces se los tacha de comunistas. Y hay que hacer algo con ellos. Se puede hacer un montón de cosas, pero si ninguna de ellas funciona, entonces los matas. Estudiaba en la universidad. Estudiaba psicología. Y cualquiera que estuviera en esa universidad era considerado un elemento subversivo o un comunista potencial, una amenaza potencial al gobierno. Estuve desaparecido 10 días. Me tuvieron en una cámara de tortura 3 días, pero tuve mucha suerte. Una de las técnicas de tortura fue el agua. Te meten en agua durante varios minutos y te dicen que hables. Me aplicaron electricidad en el cuerpo, principalmente en los genitales. Utilizaron una técnica que crearon los argentinos y que se llamaba el potro, que consistía en que te ataban las manos a la espalda, te colgaban, y cuando te golpeaban, realmente dolía. No dormí, ni comí, ni bebí nada, ni me dejaron ir al servicio en esos 3 días y 3 noches. Creo que la Escuela de las Américas es un recordatorio directo de que los norteamericanos también pueden ser responsables colectivamente de torturas, asesinatos, dictaduras, y no solo por defender estas cosas o por encubrirlas o por ser cómplices de ellas, sino realmente por enseñar a la gente a cometer atrocidades, lo cual es más que complicidad, es responsabilidad directa. No es un asunto complicado.
Es muy sencillo. Se trata de hombres con armas, de matones de Latinoamérica entrenados en esta escuela. Cientos de ellos, todos los años, en tácticas de comando, guerra psicológica, técnicas de contrainsurgencia. La escuela cuenta con 55 programas diferentes de instrucción que tratan varios aspectos de seguridad y desarrollo. Menos del 17% de la oferta del curso, cuando yo era comandante, implicaba algún tipo de entrenamiento de campo con armas. Pero a pesar de todo, el padre Roy y compañía sigue insistiendo eternamente en que no enseñamos otra cosa que tácticas de combate. Sí, algunos de nuestros alumnos han cometido actos negativos, pero si se piensa en las miles de personas que han pasado por la Escuela de las Américas y el bien que han hecho, de eso nunca se habla. Solo quieren centrarse en las controversias y en lo negativo. Y lo que realmente me molesta de todo esto es que quien se fija más en lo negativo, en lo polémico, en estas acciones, la que siempre busca el lado negativo es la gente de la Iglesia. La Iglesia se supone que también debe ver el lado bueno. Pero sin embargo se fija solo en lo malo. Ni siquiera piensa en el bien que hemos hecho. El padre Roy Bourgeois ha sido el cabecilla del movimiento cada vez mayor para cerrar la Escuela de las Américas. Fue oficial de la Marina y lo condecoraron con el Corazón Púrpura en la Guerra de Vietnam. Se ordenó como sacerdote en la Orden Católica de Maryknoll en 1972 y fue destinado a una misión en La Paz, Bolivia, donde vivió durante 5 años hasta que fue arrestado y torturado por su defensa de los pobres y se vio obligado a salir del país. Lo que pasa es que hay que poner a la Escuela de las Américas en el contexto de nuestra política exterior. Eso es lo que buscamos. Queremos cambiar la política exterior de nuestro país para Latinoamérica, ya que está basada puramente en la avaricia, en el egoísmo, en explotar una mano de obra barata y unos recursos. El padre Roy y otros muchos ciudadanos norteamericanos empezaron a organizarse contra la Escuela de las Américas a raíz de una masacre que hizo titulares en los periódicos de todo el mundo. El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad de Centroamérica de El Salvador, 6 sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija de 15 años fueron brutalmente asesinados. Una comisión de trabajo del Congreso dirigido por Joseph McClee investigó la masacre y averiguó que de los 26 soldados responsables, 19 habían sido adiestrados en la Escuela de las Américas. Todos, los 26, los había adiestrado su propio ejército para matar antes de que incluso vinieran a la Escuela de las Américas. ¿Y qué me dice del hecho de que todos, los 26, fueran católicos practicantes, que probablemente hubieran asistido a misa el viernes anterior? Mire, la idea de que tuvieran que venir a la Escuela de las Américas para aprender a ser criminales es algo que encuentro inaceptable. Cada vez que había un asesinato espantoso en El Salvador, siempre había sido algún licenciado de la Escuela de las Américas. A raíz de esto, el padre Roy y varios amigos fundaron la EDA Watch en un pequeño piso muy cerca de la entrada principal de Fort Benning. El movimiento ganó fuerza en 1993, cuando un informe de la Comisión de Verdad de las Naciones Unidas sobre El Salvador reveló que 47 de los 60 oficiales a los que se responsabilizaba de las peores violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil habían sido adiestrados en la Escuela de las Américas, incluidos los que asesinaron al arzobispo Oscar Romero y violaron y asesinaron a 4 religiosas norteamericanas en 1980 y masacraron a más de 900 civiles en el poblado de Mozote en 1981. Debido a la fuerte reacción emocional que desencadenaron esos asesinatos y esas atrocidades, se celebró una causa que acabó con el cierre de la escuela. Y por supuesto, eso estuvo basado más en cuestiones emocionales que en hechos reales. Sí, claro que es una cuestión emocional. En Latinoamérica todavía hay mucha gente que se lamenta por sus seres queridos, que todavía los llora. ¿Cómo no van a hacerlo? Sus hijos, sus madres, padres, hijas, hermanos, masacrados.
En los 60.000 graduados de la EDA existen pruebas de que más de 600 han violado los derechos humanos. Por lo menos 12 se convirtieron en dictadores, como por ejemplo Manuel Noriega en Panamá. De los graduados que dirigieron escuadrones de la muerte, el más famoso fue Roberto D'Aubuisson en El Salvador. Durante la guerra encubierta de Estados Unidos contra Nicaragua en la década de 1980, más de 5.000 contras, a quienes el presidente Reagan llamaba guerreros de la libertad, se adiestraron en la Escuela de las Américas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia Internacional condenó a Estados Unidos por delitos de terrorismo internacional. Investigación llevada a cabo por la EDA Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones revela que muchos de los casos de violaciones de los derechos humanos que se producen hoy en día en Colombia son perpetradas por personas que pasaron por la escuela. Más de 10.000 soldados colombianos y agentes de policía han asistido a la Escuela de las Américas. Está hablando de un estudio que demuestra que hubo personas que pasaron por la Escuela de las Américas que tuvieron que ver con algunas atrocidades. No tenemos ningún problema con ese estudio, no lo negamos, pero no fueron entrenados en la Escuela de las Américas para cometer esos actos. Y punto. No se ha sentenciado a nadie y, por supuesto, no ha habido nada que se le pueda imputar a la escuela. Simplemente porque el autor de una matanza haya ido a un instituto, no quiere decir que aprendiera a masacrar en ese instituto. Fewer than 1 in 100 have been linked, although very broad brushes have been used, to human rights abuses or other types of criminality. The idea that we were teaching criminality would apparently only have impacted 1 out of 100. What were the other 99 in each class doing? Sleeping? Hay documentado, sí, un 1%, es decir, más de 600 alumnos. Pero yo digo esto, cualquier institución, cualquier universidad en que un alumno de cada 100 salga mal, resulte un asesino, un torturador, un violador, esa institución debería ser cerrada inmediatamente. Ya sé que piensan que es genial. Solo un 1%. Pero no estamos hablando de un 1% que lo que hace es cometer delitos menores. Estamos hablando de verdaderos asesinos múltiples. Lo que tenemos aquí, esos 600 graduados y sus crímenes contra la humanidad, es solo la punta del iceberg. Me llamo Ana Chávez Fisher y vine a Estados Unidos en 1983. En esa época había una guerra civil en mi país, El Salvador. Mi marido, Francisco, se fue a trabajar un sábado y no tuve oportunidad de decirle adiós. Y esa noche le esperaba, pero no volvió. Y esperé, y esperé. Y a la mañana siguiente estaba temblando. Y recuerdo que hablando con mi vecina me dijo: no lo busques entre los vivos, búscalo entre los muertos. En lo profundo de mi corazón no quería aceptar la posibilidad de que lo hubieran matado. Y recuerdo que fui corriendo al cementerio. Y entonces vi sus pies. Estaban a punto de enterrarlo sin reconocerlo. Le vi y tenía un disparo en el ojo. Fue tan doloroso.
Tantas atrocidades. Dolor. Tantas madres llorando. Tantas madres